algo de la guía. De la guía, sí. Algo que les súper confunde y no me han escrito, tal vez, o al doctor. Bueno, yo creo que no hay dudas con lo de la guía. Entonces, vamos a comenzar con lo que vamos a ver hoy. Me dicen si ya están viendo mi pantalla, por favor. Sí, ya se ve. Okay. Entonces vamos a hacer un repasito, como una condensación de todo lo que hemos visto de corte transversal, porque hoy vamos a ver la última parte, que es endogeneidad, y yo sé que alguna de la información que yo les he dado está como regada en varios do files, así, y como que a veces como se ve desordenado, ¿verdad? Y no logran integrar todo el conocimiento. Entonces aquí les hice unas diapositivas tratando de que lo tengan todo en el mismo lugar, ¿verdad? Entonces, comencemos. Tenemos la definición de que es un corte transversal, ¿verdad? Que es una base de datos de corte transversal. Consiste en una muestra de individuos, hogares, empresas, ciudades, estados, países u otras unidades tomadas en algún punto dado en el tiempo. Algunas veces, no todos los datos de estas unidades corresponden exactamente a un mismo momento. Por ejemplo, puede ser que un conjunto de familias se ha entrevistado durante diferentes semanas de un año, en un análisis de corte transversal puro. Diferencias menores de tiempo en la recolección de los datos son ignoradas. Aun cuando un conjunto de familias haya sido entrevistado en semanas distintas de un mismo año, se considerará como una base de datos de corte transversal. Suelen tomarse como pertenecientes a un mismo momento en el tiempo. Eso es lo clave de los cortes transversales. Por ejemplo, una base de datos que solo presenta datos de 2017 o una base de datos que solo recopila datos del primer trimestre del año 2021. Una característica importante de los datos de corte transversal es que a menudo puede suponerse que han sido obtenidos de la población subyacente mediante una muestra aleatoria, más o muestra aleatoria simple. El corte transversal se usa en microcrometría usualmente, debe cumplir supuesto más, es decir, indica de consistencia y eficiencia, implica I y D y ausencia de correlación serial, pero no hay ausencia de correlación serial significa que hubo más o I y D, es decir, la normalidad necesaria para hacer inferencia, la ausencia de correlación serial. Así que si ustedes detectan con lo que ya hemos visto del test de Durbin-Watson que hay ausencia serial, es decir, que no hay una relación entre las variables explicativas y el error, no es suficiente para que ustedes puedan decir, ah, hay más, sino que eso solo les puede decir cómo sí podría hacer inferencia. Entonces, en más no hay orden, ya que los datos son recogidos. Gabriela, disculpa, pero se te entrecorta. Se me fue el internet un ratito, ¿me escuchan? Hola. Sí, Te Gabriela. escucha, solo que por rato se te entrecorta. Ay, sí, me está fallando otra vez el internet. Ahí me dicen si no me escuchan por mucho tiempo, por favor. Bueno. Después dice, en más, no hay orden, ya que los datos son recopilados en el mismo momento del tiempo, o eso se espera, pero en una serie de tiempo sí hay. Las variables pueden tener tendencia positiva o negativa, así que se ve si va creciendo o decreciendo. Porque tal vez en el examen del doctor se las pregunte algunas cosas ahí, ¿verdad? Los problemas típicos en un corte transversal son la heteroscedasticidad, la potencial endogeneidad y la correlación serial y la multicoliniaridad, ya lo hemos mencionado, ¿verdad? La heteroscedasticidad es un supuesto fundamental de los modelos clásicos de regresión lineal, es que la esperanza de cada término de error UI condicional a los valores seleccionados de las variables explicativas es algún número constante y sigma cuadrado. Este es el supuesto de homoscedasticidad, es decir, la varianza de U dado X igual a 0. Por lo cual decimos que la heteroscedasticidad es la existencia de una varianza no constante producto de las perturbaciones aleatorias de un modelo.
sea, voy a pasar porque esto ya lo hemos visto, los efectos también. Bueno, tratamientos al problema de heteroelasticidad. Si conocemos el sigma cuadrado, el método más directo de corregir la heteroelasticidad es con el de mínimos cuadrados ponderados, pues los estimadores obtenidos mediante este método son MELI, es decir, el mejor estimador lineal y sesgado. Pero rara vez se conoce el sigma cuadrado, ¿verdad? Porque rara vez sabemos los valores poblacionales. Si no conocemos sigma cuadrado, empleamos el procedimiento de varianzas y errores estándar consistentes con heteroelasticidad de White. La estimación de varianzas y errores estándar con la corrección de heteroelasticidad de White en forma simultánea con las varianzas y los errores estándar de MCO usuales, es decir, los errores estándar robustos. Es como lo que estuvimos viendo ya en la matriz de corrección de White, en Stata, que veíamos que teníamos la misma regresión de MCO, solo que le aplicábamos la matriz de White, ¿verdad? De corrección, la BCE, esa. Después dice, permite que las inferencias estadísticas sean asintóticamente válidas para muestras grandes sobre los verdaderos valores de los parámetros. La heteroelasticidad puede también tratarse por la matriz de New-Way-West, pero es preferible que si se detecta solo heteroelasticidad, se utilice la matriz de White en el caso de detectar este problema, y correlación serial se aplica New-Way-West. Esto ya lo habíamos dicho también. Tratamientos al problema de heteroelasticidad todavía se sabe que es importante saber que los tratamientos que se han visto para la heteroelasticidad no son una corrección al problema de manera directa al estimador, sino que son una aplicación a la matriz de covarianzas. Es decir, a pesar de la aplicación de estos métodos, no se puede asegurar completamente que los estimadores ya son eficientes. Esta corrección simplemente ayuda a la inferencia. Esto es bastante importante porque a veces el doctor les hace preguntas como, bueno, y a usted al aplicar la matriz de White, corrige ya la ineficiencia del estimador. Entonces ustedes dicen, no necesariamente, porque la heteroelasticidad lo que hace es tratar de corregir la matriz de varianzas y covarianzas para que eso haga un ajuste en mi modelo y me lo haga, digamos, le disminuye el problema de heteroelasticidad, pero no necesariamente puedo afirmar yo que mis estimadores ya son eficientes, porque habíamos dicho que si hay heteroelasticidad en el modelo, entonces hay ineficiencia, ¿verdad? Y esto de aplicarle este tipo de tratamientos ayudan a que nosotros podamos realizar inferencia, ¿verdad? Hablando de la relación que hay de la varianza de los errores y la variable explicativa. Serial. En los estudios de corte transversal, habitualmente los datos se recopilan con base en una muestra aleatoria de unidades transversales, de modo que no existe razón para creer que el término de error de una unidad de observación esté correlacionado con el término de error de otra unidad de observación. El término de error relacionado con una observación cualquiera no recibe influencia del término de error relacionado con cualquier otra observación. Esto es, el modelo de regresión lineal supone que no existe correlación serial en las perturbaciones UI. Esto ya lo habíamos visto, ¿verdad? Que era uno de los supuestos, la ausencia de correlación serial, aparte de lo de la linealidad y la homocedasticidad, ¿verdad? Todos esos supuestos del modelo de regresión lineal. De existir una dependencia hay correlación serial, representada de la siguiente forma. La covarianza de U sub i dado X sub i es distinta a 0. Omisión de variables relevantes al modelo. Esto hace que haya sesgo de especificación, o es decir, forma funcional incorrecta. Si usamos un modelo inadecuado para describir las observaciones, un modelo lineal cuando en realidad se debería usar un modelo cuadrático, es un ejemplo, notaremos que los residuos mantienen un comportamiento no aleatorio. Este es el sesgo de especificación, es decir, elegimos mal la forma de nuestro modelo. La transformación inadecuada de los datos. Algunas transformaciones del modelo original podrían causar la aparición de correlación en los residuos del modelo transformado, incluso cuando el modelo original no presentase problemas de correlación serial. Entonces, esto ya hemos hablado de la incorrecta transformación de los datos. También pueden haber como unidades de medida que no están bien implementadas en el modelo, y eso puede causar problemas de correlación serial, ¿verdad? Después tenemos las consecuencias. Es importante aclarar que los supuestos de ausencia de correlación serial y homocedasticidad son necesarios para demostrar que los estimadores de MCO son insesgados y consistentes. No obstante, la estimación MCO deja de ser eficiente y la experiencia estadística se ve afectada y no es válida debido a que se viola la propiedad de varianza mínima si hay correlación serial.
La matriz de varianza y covarianza de los residuos es subestimada. Como resultado, es probable que se sobreestime el R cuadrado, que mi R cuadrado me salga muy alto. Los intervalos de confianza pierden robustez, son sobreestimados, es decir, hay correlación serial negativa, o subestimados, correlación serial positiva. Esto ya habíamos visto cómo se sabe si es una correlación serial negativa o una correlación serial positiva, porque el estadístico de Irving-Watson nos puede decir más o menos a qué lado se acerca más, si se acerca más al 0, si se acerca más al 4. Después, las pruebas de significancia T y F usuales dejan de ser válidas y de aplicarse. Es probable que conduzcan a conclusiones erróneas sobre la significancia estadística de los coeficientes de regresión estimados. Entonces, ¿por qué les estoy repitiendo todo eso? Porque esto es muy probable que el doctor se los pregunte en el examen. O sea, no exactamente la definición, ¿verdad? Pero tal vez si le pregunte como, bueno, si usted corrige correlación serial, sus estimadores son insesgados. Entonces ustedes van a tener que pensar, ¿serán insesgados si yo corrijo correlación serial? Y esto les puede ayudar a que ustedes encuentren la respuesta. Tratamiento del problema de ausencia de correlación serial, de correlación serial. Tratamiento del problema de correlación serial, eso lo voy a corregir porque la ausencia de correlación serial no es un problema. Después, se puede utilizar el método de mínimos parados generalizados factibles en presencia de correlación serial AR1 mediante la transformación de Price-Weinstein. Ustedes dicen, ¿qué es eso de mínimos parados generalizados factibles y Price-Weinstein? Entonces, si ustedes se acuerdan que incluso cuando hacíamos lo de Croque-Norcott, yo les decía que el comando inicial era uno que decía Price, después su regresión, después coma Cork. Entonces, eso de Price se refiere a esta transformación de Price-Weinstein, que esta es una manera en la que nosotros podemos probar si hay o no autocorrelación serial. Bueno, correlación serial, perdón. Se puede utilizar el método New Way-West para corregir los errores estándar de MCO. Se trata de una generalización de los errores estándar consistentes con heteroelasticidad de White. Es decir, New Way-West es como una modificación a la matriz de White que también puede corregir correlación serial. Consistentes con heteroelasticidad y correlación serial. Esto es lo que corrige New Way-West. Endogeneidad. Ya vamos a la famosa endogeneidad, que es el último tratamiento que nos falta. Existencia de una relación entre la o las variables explicativas y el error. La existencia de endogeneidad invalida los estimadores MCO de los parámetros del modelo, volviéndolos inconsistentes, ya que viola el supuesto IID. Sí, ¿por qué violaría el supuesto IID? Porque si hay una relación entre mi variable explicativa y mi error, es muy probable que no pueda aplicar absolutamente ninguno de los supuestos del modelo. Porque si se acuerdan, ese supuesto fundamental de que la esperanza de U dado X es igual a 0 no sirve para la insesgadez, está implícito también en la eficiencia, incluso en la consistencia nos puede resultar difícil aplicarlo porque ya no se puede aplicar IID. Porque IID se asume porque se cumplen todos los demás supuestos, ¿verdad? Y habíamos dicho que la consistencia era un requisito mínimo del modelo y de mis estimadores, perdón. Y si mis estimadores no son consistentes, entonces ¿de qué me sirve mi modelo? Y me he fijado que varias veces en algunas investigaciones serias no se toma ni siquiera en cuenta probar o estudiar la endogeneidad y tu modelo está casi todo malo si vos no te preocupas por el problema de endogeneidad. Aquí dice, ¿ven? La no consideración de la endogeneidad provoca estimadores inconsistentes y sesgados, lo que significa que los resultados son erróneos. Por tanto, es una grave amenaza a la validez de cualquier investigación que no lo tome en cuenta en su análisis. La endogeneidad puede ser causada ya sea por omisión de variables como por errores de medición. Tenemos que tomar en cuenta que hay bastantes diferencias entre estas dos. Es decir, la omisión de variables nosotros la podemos ver como por la teoría económica. Si nosotros estamos leyendo un paper de, no sé, la demanda del dinero, por ejemplo. Espérenme. Por ejemplo, la demanda del dinero y nosotros decimos, no, yo me voy a quitar esa variable de mi modelo de este ISLM o algo así. Lo voy a quitar del modelo porque no encuentro la variable y eso puede crear problemas de endogeneidad en su modelo o errores de medición como los que les estaba diciendo, usaron el método que no correspondía, digamos, y este es como más probable y más difícil de calcular, digamos, porque no está definido exactamente por la teoría económica. Puede ser que la teoría económica les diga como que se mide así la variable,
pero pueden haber, al momento de desarrollar ya sus estimaciones, pueden haber otro tipo de errores que las pruebas de endogeneidad les pueden ayudar. Ya la omisión de variables es por la teoría y leyendo los papers, diciendo, no, esta persona sacó tal variable del modelo. Entonces ahí hay un problema de omisión de variables y posible endogeneidad. Después, para que los parámetros puedan acercarse a ser consistentes, se pueden usar los métodos de variables instrumentales y mínimos parados en 2 etapas. Podemos hablar de la normalidad. No suelen hacerse pruebas de normalidad en corte transversal si la muestra es grande, porque se supone el cumplimiento del teorema central del límite y la ley de los grandes números. Ya si la muestra es pequeña, ya hemos visto que es muy difícil que nosotros podamos decir, sí, aplica bien el teorema central del límite, aplica bien el supuesto I y D, aplica la ley de los grandes números, entonces hay normalidad en mi modelo. Es como bien difícil que en una muestra pequeña se pueda cumplir todo esto, y es más, el doctor creo que no suele enseñar el tratamiento a muestra pequeña porque todo se complica, y si ni siquiera entendemos lo de muestra grande, pues va a ser como bien difícil que entendamos lo de muestra pequeña, ¿verdad? Entonces tengan eso presente. Pues, incluso creo que en la guía les pregunté como, ¿qué piensan de este tamaño de muestra? Entonces ahí pueden ustedes ya tener una justificación. Variables instrumentales. Dicha técnica de estimación, estas variables instrumentales donde las habíamos mencionado en la endogeneidad. Dicha técnica de estimación nos permite obtener estimadores consistentes de los coeficientes de interés cuando no se cumple el supuesto de correlación cero entre el término de error y una o más variables explicativas. Porque puede ser que su modelo no solo tenga una variable relacionada con el error, sino que puede ser que tenga todas las variables relacionadas con el error y ustedes no tienen ni la menor idea. Para entender cómo funciona el estimador IB, es decir, de variables instrumentales, solo que eso está en inglés, por eso sale IB, pensemos que una de las variables explicativas está compuesta por una parte que está correlacionada con el error, por cualquiera de las razones antes mencionadas, y otra parte que no está correlacionada con el error. Qué interesante, ¿verdad? Como tenemos una partecita que sí y otra que no. Es una variable que nosotros estamos creando. Si se tiene información suficiente para aislar la segunda parte de la variable, luego nos podemos enfocar en cómo la variación en esta parte de la variable explicativa afecta la variación de la parte de la variable dependiente. Es muy interesante porque, como les dije, es construir una variable y intencionadamente relacionando el error y no relacionándola. Entonces estás así como haciendo una prueba, digamos, a ver qué es lo que sucede. De esta forma se reduce el sesgo en la estimación MCO considerando solo la parte de la variable explicativa que no está correlacionada con el error. Esto es exactamente lo que hace el estimador de variables instrumentales. La información sobre los movimientos de la variable explicativa que no están correlacionadas con el término de error se captura a través de una o más variables llamadas variables instrumentales o simplemente instrumentos. En resumen, la regresión por variables instrumentales usa estas variables como herramientas o instrumentos para aislar del comportamiento de la variable explicativa la parte no correlacionada con el término de error, lo que permite una estimación consistente de los coeficientes de regresión. Qué interesante, ¿verdad? Aquí está la explicación fundamental de las variables instrumentales. Es algo intencional que nosotros estamos correlacionando la parte del término de error. Pues, seguimos. En un modelo de regresión múltiple que incluye más de una variable explicativa, lo cual significa que puede haber un grupo de ellos con problemas de endogeneidad, es lo que estábamos diciendo, que puede ser que mi modelo no solo tenga una variable, sino que tenga varias y que tal que todas tengan una correlación con el término de error. Por lo cual, para que se pueda utilizar el estimador de variables instrumentales, debe haber al menos tantos instrumentos como variables con problemas de endogeneidad. Es decir, si ustedes tienen sospecha de que hay problemas de endogeneidad en todas las variables de su modelo y su modelo tiene 4 variables, entonces es muy probable que necesiten usar 4 variables instrumentales también en su modelo. Entonces tenían sus 4 variables originales y sus 4 variables instrumentales. Sí, tienen 4, ¿verdad? Variables independientes. Si el número de instrumentos es exactamente igual al número de variables endógenas, se dice que los coeficientes de la regresión están exactamente identificados. Si el número de instrumentos es superior al número de variables con problemas, se dice que los coeficientes están sobreidentificados. Entonces aquí ustedes tienen que tener mucho cuidado
elegir qué cantidad. Si ustedes tienen sospechas de que todas sus variables están relacionadas con el término de error, pues es muy posible que el número de instrumentos es superior al número de variables con problemas, ¿verdad? Todo es probando a ver qué es lo que pasa. Pero tampoco es como que, voy a probar y voy a aceptar eso y después voy a descartarlo. ¿A qué me refiero con eso? Sino como, no, es que no me salió de esta manera, entonces lo borro y lo hago de otra. Eso no, eso es como forzar el modelo, sino que se refiere a esto, a observar qué es lo mejor con pruebas, ¿verdad? Pruebas formales, no necesariamente de que, que le pongo esto porque me sale mejor el estimador, o que le pongo esto porque el R cuadrado sube, o que le pongo esto porque ya es significativo a mi modelo. No, no es así, sino que es mediante la aplicación de pruebas que ya vamos a hacer. Pues, mínimos cuadrados en 2 etapas. El estimador MC, 2 etapas, esto es mínimos cuadrados en 2 etapas, tal como su nombre sugiere, es un estimador que consta de 2 etapas. En la primera etapa se descompone la variable que tiene el problema de endogeneidad en 2 partes, la que no está correlacionada con el término de error y la que está correlacionada con el término de error. De esta forma, la primera etapa consiste en hacer una regresión de la variable con problemas. La segunda etapa consiste en estimar el modelo original, pero en vez de utilizar la variable con problema, se utiliza la predicción del modelo de la primera etapa, a la cual se le ha quitado la parte que está correlacionada con el término de error. Estas diapositivas les voy a cambiar algunas cositas que son como errores ortográficos míos y se las voy a mandar. Entonces, les dicen, ¿qué es eso de variables instrumentales, mínimos cuadrados en 2 etapas? Qué extraño eso, pero vamos a verlo ahorita en Stata para que tal vez se haga una mejor idea y ya no piensen, no entiendo. Vamos a comenzar con la endogeneidad. Dice, utilizamos variables instrumentales cuando en nuestro modelo tenemos problemas de endogeneidad, pues generalmente se da cuando hay correlación entre X y el error es distinta a 0, cuando la correlación de nuestras variables independientes están correlacionadas con el error de nuestro modelo y son distintos de 0. La endogeneidad puede surgir como resultado de un error de medición, simultaneidad, eso también. La multicolinealidad puede crear problemas de endogeneidad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya hemos dicho que la multicolinealidad es como la doble contabilización. ¿Y qué tal que yo esté haciendo una doble contabilización en mi modelo y la variable que yo estoy repitiendo 2 o 3 veces está también correlacionada con el error? Eso puede haber un problema más grave y más difícil de tratar porque tengo mi variable y tengo mi variable que tiene esa otra variable con problema dentro. Entonces imagínense qué difícil sería tratar algo así. Y también las variables omitidas. En términos generales, un lazo de causalidad entre los errores independientes y las variables dependientes de un modelo conduce a la endogeneidad si un modelo tiene muchas variables no necesariamente significativas que tiene robustez. No necesariamente significa que tiene robustez, perdón. Datos del valor de las viviendas y la renta mensual por estado. Ustedes dicen, ¿qué onda? Pues hoy vamos a usar otra base de datos. Esta vez decidí usar no solo la de SysUse AutoETA, ¿verdad? Que hemos estado usando para todo, absolutamente todo. Dije que esta vez tal vez les voy a enseñar alguna cosita nueva que tiene Stata aquí, aprovechar para ilustrárselos, pero esto también se puede hacer con el mismo modelo de factores multiplicativos que hemos estado haciendo. Pueden ustedes tratar de aplicar esta prueba de endogeneidad a esa regresión también, pero como quería enseñarles esa función también, entonces voy a enseñarles esta base de datos mejor. Dice use http : aquí este link se lo voy a pasar yo, es www.statapress.com/data-r15 hsng/clear. Ustedes dicen que es eso, pero es una base de datos que ya está en la página de Stata que ustedes pueden correr. Entonces miren, corrí eso, les voy a pasar este link, no se preocupen. Y aquí está la base de datos, miren. ¿Y qué es esto de HSNGBAL? Aquí lo tengo escrito. Queremos modelar la renta en función del valor de la vivienda y el porcentaje de la población. Entonces, ¿qué significa eso? Déjenme ver, aquí abajo están, vamos a renombrar las variables para que no se confundan. Por tanto, vamos a hacer un comparativo corriendo una regresión de MCO versus variables instrumentales. Regresión MCO.
variable dependiente en nuestro modelo va a ser la renta o alquiler promedio. La variable independiente va a ser el valor de la vivienda y porcentaje de la población, es decir, la variable definida. Vamos a renombrar esas variables con nombres extraños. Rent es renta, HSNG val significa el valor de la vivienda, y esto como lo sé, cuando ustedes se meten aquí les dice que es el censo de los datos de las casas, y ahí dice más específicamente que es el valor de la vivienda. Después, PST Urban es porcentaje urbano, FAMINC es el ingreso familiar, y la región es la ubicación. Todo esto es en inglés y abreviado, por eso se mira tan raro. Entonces yo corro para renombrar mis variables y está porcentaje urbano, ingreso familiar, valor de la vivienda, ubicación. Estas son las variables de esta base de datos que voy a usar yo. Determinación de los datos estadísticos. Esto no es como obligatorio, pero siempre me gusta a mí verlo y que repasen este comando. Describe renta, valor de la vivienda y porcentaje urbano. ¿Qué les estoy diciendo aquí? Que me describa todas estas variables. Entonces lo corro. Miren el tipo de variable, long, float. Este es el formato de presentación, que es como el espacio de la celda, digamos. Aquí está la etiqueta, está la renta mediana, este es el valor de las viviendas medianas también, y el porcentaje urbano que hay, el porcentaje de la población en la zona urbana. Y si le doy summarize, renta, valor, vivienda, porcentaje urbano, quiero que me describa todas esas variables. Aquí está, ya es como información estadística, esta ya es como información de la variable ya en programación, y esta es ya de la variable estadística. Aquí te dicen cuántas observaciones tiene cada variable, aquí te dice la media de cada columna de la variable, la desviación estándar, el valor mínimo y el valor máximo, ¿verdad? Después dice, vamos a correr la regresión. Nuestra regresión va a ser, dijimos que la variable dependiente era renta, y las variables independientes son el valor de la vivienda y el porcentaje de personas en la zona urbana. Entonces voy a correr mi regresión. Como les digo, también pueden hacerla con la de factores multiplicativos o con cualquier regresión que ustedes gusten para que practiquen. Corro mi regresión. Miren mi R cuadrado 0.66, mi modelo es significativo, todas mis variables son significativas y yo digo, uy, qué ofertón ¿verdad? Como podemos ver a nivel global, nuestro modelo es significativo y sus coeficientes también. Se hace algo raro que sea muy significativo a primera vista, como, uy, qué modelo, qué pedazo de modelo, qué extraño, que solo son dos variables explicativas y tenga tan buena calidad este modelo. ¿Qué sucede? Dice, puede ser que no estemos considerando algo importante, y es que la renta debe depender de la zona en donde se vive. Por ejemplo, la renta de las Lomas del Guijarro no es la misma otra colonia, ya que hay una diferencia de ingresos entre los que reciben estas personas. Y es cierto, creo que ya habíamos dicho eso en uno de los ejercicios de la guía, que este tipo de modelos también tiene otras variables muy importantes que hay que tomarse en consideración, que es probable que estén metidas en el término de error, ¿verdad? Y ustedes creen que si hay una variable tan importante metida en el término de error para mi modelo, es muy probable que haya endogeneidad, es decir, que mis variables explicativas o incluso mi variable dependiente pueda estar afectada por la variable que está metida dentro del término de error. Pues dice, guardamos los valores y generamos nuestras matrices. ¿Cómo hacemos esto? Pongo estimate store, esto es como guardar los estimados, con endo. Con endo, ¿por qué le puse con endo? Con endogeneidad. Yo tengo, como les dije, sospecha de que hay endogeneidad en mi modelo, porque de manera analítica yo digo, bueno, la renta también está definida por la zona donde vive la casa, donde está la casa, es decir, la renta que voy a pagar yo por la casa, ¿verdad? Está definida por varias cosas, por el ingreso que yo tengo, mis vecinos, la seguridad de la zona, la calidad de los servicios públicos, incluso si alguien se murió ahí o si esa casa fue, no sé, un lugar donde había criminales metidos, algo así, todas esas cosas están metidas en el término de error y puede ser que tengan una relación con mi variable renta o con mi variable porcentaje urbano o con mi variable vivienda, el valor de la vivienda, ¿verdad? Entonces vamos a guardar este modelo
de, ya me corrió todo. Después dice, ejemplo, la renta es igual a la función del valor, está en función del valor de la vivienda, ¿verdad? Según mi modelo de arriba. Mientras que la vivienda, el valor de la vivienda, está en función del ingreso de la persona y la colonia donde está ubicada. Por tanto, hay un efecto directo entre el ingreso y el valor de la vivienda, pero tiene un efecto indirecto sobre la renta. O sea, todo este tipo de análisis económicos tenemos que hacerlo. Entonces, ¿qué pasa si el ingreso tiene un efecto directo en la renta? Entonces debemos incluirlo en el modelo. Pero como el ingreso afecta el valor de la vivienda y la renta, entonces el efecto resulta ser indirecto. Entonces el ingreso vendría a ser nuestra variable instrumental. Se dicen, uy, ¿qué es eso? ¿De que está relacionada con todo? ¿Cómo es eso? ¿Y qué así es mi variable instrumental? Si ustedes miran una variable sospechosa que está dentro de sus, digamos, de sus residuales o de sus, perdón, de sus errores, es probable que ustedes puedan utilizarla como una variable instrumental, ¿verdad? Como, no, yo creo que falta tal variable en mi modelo. Y eso es lo que está produciéndome el error. Entonces, de ver esto, vamos a leer Bullrich, que esto no se los pasé en las diapositivas porque aquí me parece que está muy claro. En la página 527 del libro y no sé, en el PDF es 549, por si quieren leer. Dice pruebas de endogeneidad y pruebas de restricciones de sobreidentificación. Ahorita solo vamos a ver la prueba de endogeneidad. En esta sección se describen dos importantes pruebas. La prueba de endogeneidad. El estimador de mínimos cuadrados en dos etapas, que es lo que estábamos comentando, que la endogeneidad se puede tratar con el mínimo cuadrado en dos etapas, es menos eficiente que el de MCO cuando las variables explicativas son exógenas. Como se ha observado, las estimaciones de mínimos cuadrados en dos etapas pueden tener errores estándar muy grandes. Por tanto, es útil tener una prueba para la endogeneidad de una variable explicativa que muestre si los mínimos cuadrados en dos etapas aún se necesitan. Es decir, yo voy a probar si necesito esto o no con la prueba de endogeneidad. Como, ¿qué sigo haciendo? Si mi MCO, que rara vez el MCO es lo más adecuado, déjenme decirles, muy rara vez en análisis estadístico de variables reales, ¿verdad? Se hacen con MCO, muy raro. Obtener una prueba de esta naturaleza es muy sencillo. Para ejemplificar, suponga que se tiene una sola supuesta variable endógena. Yo supongo una sola variable endógena, según esto. Y es igual a beta 0 más beta 1. Esto sería en mi caso XY, si ustedes quieren ponerle, o Y2, como quieran. Z sub 1 más Z sub 2 más U. Donde Z sub 1 más Z sub 2 son endógenas, perdón. Miren, Z sub 1 son exógenas, perdón. Son mis variables exógenas del modelo. Se tiene dos variables exógenas adicionales, Z sub 3 y Z sub 4, lo cual no aparece en la ecuación. Yo tengo dos exógenas que no las miro acá. Si Y2 no está correlacionada con U, esta variable no está correlacionada con esta, se debe estimar esta ecuación mediante MCO. ¿Cómo puedo decir yo esto? ¿Cómo puedo decir, no, esta no está relacionada con esta? ¿Cómo puedo saber esto? Hausmann, en 1978, sugirió que se compararan directamente las estimaciones de mínimos cuadrados ordinarios y mínimos cuadrados en dos etapas y se determinase si las diferencias eran estadísticamente significativas. Después de todo, mínimos cuadrados ordinarios y mínimos cuadrados en dos etapas son consistentes si todas las variables son exógenas. Si mínimos cuadrados en dos etapas y mínimos cuadrados ordinarios difieren de forma significativa, se concluye que Y2 debe ser endógena. ¿Por qué solo Y2? Porque aquí el ejemplo, para hacerlo más fácil, está diciendo, no, yo sé que estas son exógenas, pero ¿y esta es exógena? Entonces, por eso está diciendo eso, ¿verdad? Porque es una manera para que uno entienda más fácil. Sosteniendo, sí, que las Z sub J son exógenas. Pero en la vida real, o sea, muy rara vez nosotros vamos a saber, ay, sí, esas dos son exógenas con toda la seguridad del mundo, ¿verdad? Es una buena idea calcular MCO y mínimos cuadrados en dos etapas para saber si las estimaciones son diferentes en términos prácticos. Para determinar si las diferencias son estadísticamente significativas, es más sencillo emplear una prueba de regresión.
Esta se basa en la estimación de la forma reducida de y2, la forma reducida de esta variable, que en este caso es y sub 2 es igual a, miren, tiene su propia regresión más b sub 2. Ahora, dada que cada z sub j de estas no está correlacionada con u, y2 no está correlacionada con u. ¿Comprenden? Si yo asumo esto, hago su propia regresión para la variable, para mi variable, con hasta su propio errorcito, miren, va a ser muy difícil que esto esté relacionado con u. Miren, ¿por qué? Porque vos estás diciendo qué es lo que contiene exactamente y sub 2. Estás especificándola, estás relacionándola con algo distinto a u sub 1. Y uno dice, qué raro está esto, pero ya van a ver. Y sub 2 no está correlacionado con u sub 1, sí y solo si b sub 2 no está correlacionada con u sub 1, perdón. ¿Y qué es b2? Es el propio error de mi variable y sub 2. Es decir, de esto yo puse mi propia regresióncita, miren. Y no está correlacionada esta con esta, o bueno, esta con esta, que esta es lo mismo que esta. Si este errorcito no está correlacionado con este errorcito de aquí. Eso es para que miren como lo que está haciendo Stata por dentro cuando nosotros corremos los comandos que llevamos. A ver. Dice, esto es lo que se desea probar, exacto. Esto es lo que nosotros vamos a probar. Si este error de mi regresión que yo asumo de y sub 2 está correlacionada con mi u sub 1, escriba u sub 1 es igual a una matriz sigma, digamos, beta sub 2 más un error sub 1, donde el error sub 1 no está correlacionado con B2, B sub 2 y tiene media cero. Entonces, ¿qué quiere decir esto que tiene media cero? Digamos que es normal. Entonces, U sub 1 y beta sub 2 no están correlacionadas si y solo si este coeficiente es igual a 0. Ustedes dicen, ay, qué extraño esto, pero es que esto es la demostración como la explicación matemática, ¿verdad? Para que no vayamos solo a correr los comandos, así está, como, ay, sí, le pongo regres y ya, cheque, ya probé, sino que ustedes entiendan qué es lo que está haciendo la prueba. ¿Por qué yo la leo de esa manera? La forma más fácil de probar esto es incluir b sub 2 como un regresor adicional en 15.49, dice, es decir, aquí arriba, para ver si esta y esta están relacionadas o no, es agregar una regresión que me represente este error acá arriba, dice. Ok. Ajá. Y hacer una prueba T. Existe solo un problema con implementar esto. B sub 2 no se observó porque es el término de error en 15.50. Esto es la regresión que yo me inventé para B sub 2, digamos. Qué raro, ¿cómo se sabe eso entonces? Dado que se puede estimar la forma reducida de Y sub 2 mediante MCO, se pueden obtener los residuales de la misma B sub 2 estimado. Por tanto, se estima Y sub 1 es igual a todos los parámetros de beta más un coeficiente que va a ir acompañando al beta sub 2 estimado más el error. ¿Y qué es este error? Es esto de aquí, miren. Esto que hemos dicho que es un error extra a todo eso. Y ustedes dicen, ¿y cómo voy a hacer yo? ¿Cuál es el error del error del error? Es porque estamos armando una semivariable instrumental, que habíamos dicho que una parte está relacionada y otra no. Dice, dado que se puede estimar la forma reducida de Y sub 2 mediante MCO, se puede obtener los residuales de la misma B sub 2 estimado. Por MCO y se prueba la hipótesis nula, que es igual al coeficiente o la matriz esta de sigma sub 1, creo que se lee, no me acuerdo cómo se llama ese simbolito. Es igual a 0 mediante un estadístico T. Si se rechaza la hipótesis nula a un nivel de significancia pequeño, se concluye que Y sub 2 es endógeno a un nivel de significancia pequeño. Miren, después vamos a ver por qué le doy realce a eso. Se concluye que Y sub 2 es endógeno debido a que B sub 2 y U sub 1 no están correlacionadas. O sea, hay endogeneidad si B sub 2 y U sub 1 están correlacionadas. Después aquí dice una prueba de endogeneidad de una variable explicativa. Esto si quieren pueden leerlo ustedes. Está, ya les dije, en la página
27, pero esto que les leí aquí es para que entiendan lo que vamos a hacer ahorita en esta data. Pero, espérenme, ya vengo. Voy a despegar un ratito, solo van a ser como 2 minutitos, espérense. Ya vengo. Ok, ya regresé, disculpen. ¿Me escuchan? Gabriela. Bueno, entonces sigamos. Ustedes de seguro están como estaba yo cuando escuché todo esto por primera vez. No se preocupen, ya lo van a ver más claro ahorita que corramos el código. Van a decir como, eso se refería. Entonces dice regresión con variables instrumentales en 2 etapas. Es importante que sepan que esto que estamos haciendo es una de las varias maneras que hay de calcular la endogeneidad, porque ustedes saben que en economía rara vez hay una versión para una cosa, ¿verdad? Aquí siempre se va cambiando todo, hay modificaciones, hay diferentes métodos, y este es uno de los métodos que Hausmann, como vimos, Hausmann aquí lo menciona, Hausmann sugirió la manera en la que se va a hacer este test. Incluso hay una manera de Hausmann y Gujarati, que es el otro libro que les di. El autor de ese libro también ha hecho una modificación a esta prueba de Hausmann. También hay una de Hausmann y Wu, creo, por si alguien, como la vez pasada que me han preguntado que cuáles son otras pruebas, entonces también hay otras modificaciones a esta prueba, si quieren buscarlo. Entonces, esta es la que vamos a hacer hoy, que solo es la de Hausmann, así, a secas. Los factores que afectan a la renta promedio también afectan al valor de la vivienda. Variable endógena es igual la variable promedio de la vivienda, ¿verdad? Como habíamos dicho. Eso habíamos supuesto. Y nuestro instrumento dijimos que era el ingreso familiar del propietario y las regiones o la ubicación de la casa, que esas eran cosas que eran muy importantes en la renta, ¿verdad? Si ustedes ven, es como un análisis que nosotros hicimos, no fue como que necesariamente el test nos dijo como incluir la renta, no, incluir el ingreso y la ubicación, sino que nosotros con nuestro análisis deductivo, ¿verdad? Decimos, no, yo creo que tal variable que está dentro de los errores me está causando esto porque siento que sí hay bastante correlación entre este factor y este otro. Entonces, ¿qué hago aquí? IB-regress, ¿qué significa IB-regress? Como dijimos, IB significa variables instrumentales en inglés, instrumental variables. Y regress es regresión, ¿verdad?
Entonces, IBRER es una regresión de variables instrumentales. 2SLS es 2 cuadrados. Two-stage least squares significa esto, mínimos cuadrados en 2 etapas. Renta, porcentaje urbano, esto si ven es lo mismito que teníamos acá arriba, ¿verdad? Renta, porcentaje urbano, pero el valor de la vivienda no la pongo así directamente porque dijimos, no, el valor de la vivienda yo creo que también tiene una relación con el ingreso familiar y la ubicación de la vivienda, ¿verdad? Entonces yo lo que hago es poner entre paréntesis, valor vivienda es igual a ingreso familiar, porque yo siento que hay una relación entre estas dos variables, y punto ubicación. ¿Qué significa y punto? Lo estoy haciendo un indicador a la ubicación, como diciéndole el efecto que podría tener la ubicación. Y coma first es la primera etapa de la regresión, como habíamos visto aquí en las diapositivas. Espérenme. En la diapositiva que habíamos dicho que en la primera etapa se descompone la variable que tiene el problema de endogeneidad en dos partes, la que no está correlacionada con el término de error y la que está correlacionada con el término de error. De esta forma, la primera etapa consiste en hacer una regresión de la variable con problemas. Miren, una regresión que incluye valor de la vivienda, es igual a ingreso familiar y punto ubicación. O sea, ya le estoy como especificando la variable que yo siento que tiene cositas raras, ¿verdad? Aquí estamos considerando que nuestra variable endógena, es igual a nuestros instrumentos. ¿Por qué es igual? Nuestra variable es igual a nuestros instrumentos. La primera etapa de la regresión incluye el ingreso de las familias y punto ubicación lo pone de indicador. Incluye dentro del valor de las viviendas el ingreso familiar que va a ir mediante la región o la ubicación, ¿verdad? El first es la primera etapa del mínimos cuadrados en 2 etapas. Entonces, corro esto. Vamos a observar esta cosa rara, ¿verdad? Miren, variables instrumentales, 2SLS, significa que está usando mínimos cuadrados en 2 etapas, utilizando una variable instrumental, siendo la variable definida así. Entonces vamos a ver bien desde arriba, a ver, para que ustedes puedan apreciarlo. ¿Qué dice? Primera etapa de la regresión, miren. Significativo con un R cuadrado de 0.69, un R cuadrado ajustado de 0.65. Miren aquí, esta variable no es significativa, esta variable sí, esta variable no, 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 sí, no. Y después aquí, con la variable instrumental ya, miren, significativo, ya me bajó el R cuadrado, ya no está tan alto, ya no digo como, uy, qué ofertón ¿verdad? Ya está mejorando. Y esta es significativa, esta no es significativa todavía y esta es significativa. Entonces yo digo, bueno, esto fue lo que me hizo la primera etapa. Después dice, voy a guardar esto sin endogeneidad. Yo estoy suponiendo que ya pude más o menos corregir o disminuir mi problema de endogeneidad al aplicar mi variable instrumental, ¿verdad? Al especificar mejor mi modelo. Entonces voy a guardarlo. La regresión por variables instrumentales es una regresión en 2 etapas, ¿verdad? Como ya vimos, incluso el mismo test aquí dice Instrumental Variables to Stage Least Squares, o sea, variable instrumental, mínimos cuadrados en 2 etapas. Después dice, la primera etapa es la regresión de nuestras variables endógenas en función de otros instrumentos. Tenemos que verificar que nuestro instrumento sea significativo a nivel individual. Entonces, miren, todos estos. Valor de la vivienda, significativo. Valor de la vivienda era lo que yo había especificado aquí, miren. Y qué raro que mi porcentaje urbano no es significativo, es decir, no me está afectando mucho mi modelo, no hay mucha relevancia en él, pero no por eso lo voy a sacar, ¿ok? Puede haber algo más aquí. Acuérdense que tampoco hemos tratado heterocedasticidad ni he evaluado la autocorrelación, ¿verdad? Esto se hace primero, heterocedasticidad, mi correlación serial, perdón, también evalúo la endogeneidad. Acuérdense que este modelo tampoco lo he tratado por esas dos cosas anteriores, sino que solo le estoy aplicando endogeneidad solo. Entonces ustedes, si el doctor les dice, como, vaya, tengan ese modelo de corte transversal, aplíquenle todas las pruebas y correcciones que pertinentes, ustedes tienen que hacer todo, heterocedasticidad, correlación serial, endogeneidad. Y si les ponen multicolinialidad, pues tienen que hacer un análisis de cada una de sus variables y de lo que tienen cada una dentro. O sea, no es una prueba, ¿verdad? Acuérdense que la multicolinialidad solo es como teórico.
Y vamos a seguir. Dice, la segunda etapa es estimar nuestro modelo original con la salvedad de que ahora nuestra variable endógena es nuestra variable estimada. Entonces, para ver si nuestro modelo tiene endogeneidad o no, usamos el test de Hausman. Es decir, como eso de que tiene endogeneidad o no, no se supone que ya se había corregido, ¿qué onda? No. Aquí lo que estamos haciendo en sí es como ver si hay algo extraño en nuestro modelo, como hay sospecha de endogeneidad. Entonces yo digo, bueno, yo tengo sospecha, entonces yo voy a generar una regresión que yo creo que no tiene, ¿verdad? Yo creo que no tiene endogeneidad, porque miren, mi instrumento, mi variable instrumental, que yo ya la especifique mejor, es significativa. Entonces yo digo, bueno, entonces yo supongo que no tiene, pero eso no es suficiente. No es decir, ay, no, es significativa, listo, ya no hay endogeneidad en todo mi modelo, sino que ahora vamos a hacer propiamente el test de Hausman. Entonces, para ver si nuestro modelo tiene endogeneidad o no, usamos el test de Hausman. Toda esta parte es importante anteriormente para aplicar el test en sí. Es un proceso que se tiene que hacer. Entonces, ¿cómo le hago? Test de Hausman para regresores endógenos. Se corre. Aquí no ocupo paquete ni nada. Es igual que el G-test, es igual que la prueba de White, es igual que el Price, el de Krokanorka, todo eso. Solo escribo Hausman. Sin endo, con endo. Aquí ponen el nombre de lo que ustedes pusieron en Estimate Store. Si ustedes pusieron modelo sin endogeneidad o modelo sin sospecha de endogeneidad, porque hay gente que pone esos nombres tan específicos, ¿verdad? Yo a veces soy así. Entonces ustedes lo que harían aquí es también poner modelo sin sospecha de endogeneidad o algo así. ¿Okay? El nombre ustedes lo definen. Si quieren usar el mismo que yo puse, pues está bien. Entonces Hausman sin endo, con endo. Con endo, ¿cuál era ese con endo? La primera regresión sin ningún tipo de modificación que yo he hecho aquí arriba, miren. Estimate Store con endo, que fue lo que hizo eso. Voy a guardarme esto, miren. Eso me guardo esa regresión. Entonces vamos a compararla. Espérenme, me salté aquí, está Hausman. Sin endo, con endo. Corro. Entonces yo miro acá, me tira esto, me tira B sin endo, los betas, matriz de betas. Estos valores para el valor de la vivienda y el porcentaje urbano me tira estos valores con endogeneidad, que yo creo que tiene, todo es un supuesto, ¿verdad? Yo supongo, ok, estos valores, la diferencia, este menos este me da esto, este me da negativo. Aquí miren cómo van cambiando los estimadores. Después esto SQRT es como el error cuadrático o algo así. Miren, esto me da aquí. B es consistente bajo la hipótesis nula y la hipótesis alternativa obtenida de IB regres. ¿Qué significa esto de la regresión de variables instrumentales? B, esto de nuestro segundo modelo, es inconsistente bajo la hipótesis alternativa, eficiente bajo la hipótesis nula, obtenido de la regresión normal. Regresión. O sea, este es con endo, esta B grande, con endo, el primer modelito sin especificar bien, así sin mi variable instrumental, que solo le di reg, acuérdense que reg es lo mismo que regres, y esta B chiquita, que dice sin endo, fue lo que yo hice, fue que el modelo que yo corrí con IB regres. Entonces me está explicando que cada cosa, es lo que me está explicando el modelo. Yo sé que algunos aquí tal vez no entienden inglés, pero ustedes pueden meterlo en Google Translate, todas estas cositas, y ver como qué me está diciendo la prueba, ¿verdad? Después, porque creo que, no sé, al menos yo no tengo stat en español y no sé si lo tienen configurado como para que tire estas pruebas así en español, no sé ustedes. Yo creo que no, porque estos son test hechos por gente estadounidense, ¿verdad? Entonces, después dice test, hipótesis nula, las diferencias de los coeficientes no sistemáticos. Coeficientes no sistemáticos, esto de aquí, a eso se refiere, esto de acá. Es igual a 9.23 y la probabilidad mayor a chi cuadrado es igual a 0.0099, me está diciendo el test de Hausman. Y yo digo, ¿qué es eso? La probabilidad mayor a chi cuadrado, que es el que casi siempre estamos viendo, ¿verdad? Es menor a 0.5 si hay problemas de endogeneidad. Dice que B, esta chiquita, sin endogeneidad, es consistente bajo la hipótesis nula y necesita ser consistente bajo ambos conceptos, bajo hipótesis nula y bajo hipótesis alternativa. Si sale distinto, sí había endogeneidad.
Recuerden que son las estimaciones guardadas cuando corrimos nuestro modelo de MCO y variables instrumentales. Acuérdense que esto son las estimaciones guardadas. Entonces, ¿qué es lo que dice la prueba de Hausman? La regla de decisión es hipótesis nula, no hay problemas de endogeneidad. Hipótesis alternativa, hay problemas de endogeneidad. Como pueden ver, encontramos una diferencia de la estimación de los betas sin endógena con los betas con endógena. Miren, hay una diferencia, es decir, no son iguales estos estimadores. Hay diferencias. Aquí ven. Entonces, si lo hacen con la calculadora, pueden ver que cambiaron los estimadores, los coeficientes cambiaron de mi modelo con mi variable instrumental y con mi variable normal, sin especificarla bien. Asimismo, la raíz cuadrada de varianzas y covarianzas, es decir, esto, SQRT, es mi raíz cuadrada de varianzas y covarianzas, es lo de SQRT, les escribí aquí, y el error es bajo. ¿Por qué digo yo que el error es bajo? Miren, esto es poco, esto es relativamente poco. ¿Y qué habíamos dicho aquí? Vamos a ver en Woolrich. Hausman sugirió que se compararan directamente las estimaciones de MCO y MC en 2 etapas, y eso es exactamente lo que estábamos haciendo aquí, comparando esto, y se determinase si las diferencias eran estadísticamente significativas. Las diferencias eran estadísticamente significativas. Entonces, después de todo, MCO y M mínimos cuadrados en 2 etapas son consistentes si todas las variables son exógenas. Si MC 2 etapas y MCO difieren de forma significativa, se concluye que la variable debe ser endógena, sosteniendo que las explicativas son exógenas. Entonces, como ven, tenemos la distribución chi cuadrado de 9.23 y la probabilidad de chi cuadrado es menor a 0.05, esto. Entonces rechazamos la hipótesis nula de que no hay problemas de endogeneidad. Por tanto, nuestro modelo tiene endogeneidad. Si fuera mayor a 0.05, aplicar variables instrumentales no sería necesario y se toma el valor original. ¿Por qué no sería necesario aplicar variables instrumentales? Porque diría, pero no hay endogeneidad en mi modelo. ¿Para qué voy a aplicar una variable instrumental si no tengo un problema de que mis variables explicativas del modelo están correlacionadas con mi error? ¿Para qué voy a estarle metiendo una variable instrumental a mi modelo de especificando hay que la ubicación, hay que el ingreso de las familias, que no sé qué, si no hay endogeneidad? Entonces, eso es lo que nos quiere decir esto. No necesariamente yo estoy ya diciendo, ya corregí la endogeneidad. Estoy viendo si es necesario o no evaluar si hay endogeneidad, ¿entienden? Como si me sale endogeneidad, entonces, bueno, entonces yo puedo trabajar con mi función regress. Si no hay endogeneidad. Si hay endogeneidad, puede ser que sí necesite la variable instrumental. Esa es la conclusión que nos puede decir Hausman, pero el doctor me dijo que les dijera esto y que era muy importante que lo supieran, no sé, ¿verdad? Tal vez les va a preguntar en el examen, no sé. Me dijo que les mencionara que era muy importante que supieran que el test de Hausman mide la endogeneidad generada por errores en la medición de las variables. Como habíamos dicho, errores en las mediciones de las variables, no por omisión de las variables, porque la omisión de las variables ya dijimos, endogeneidad por omisión es teórico, es pura teoría. Es que el paper te diga, incluí esto, y vos decís, no es significativo, me sale mayor a 0.05 ahí el p-value, entonces yo lo voy a sacar de mi modelo para que no me estorbe. Eso ya es un problema de omisión de variables, un problema generado por omisión, pero eso es teórico. Hausman lo que está midiendo es la endogeneidad creada por la medición de variables. No sé si les estaba diciendo, sí. Lo primero, lo teórico es omisión y lo que hace Hausman es error de medición. No sé si estoy articulando bien y no me pueden comprender, lo siento. Después, conclusión. Según el test de Hausman, podemos decir que la mejor estimación la realiza el regresor de variables instrumentales. Es decir, mi modelo tiene endogeneidad. Entonces yo mejor trabajo con variables instrumentales porque hay endogeneidad, ¿verdad? Si esto fuera mayor a 0.05, no, yo me quedo con mi rega y mi MCO tranquilito. Detalle de los mínimos cuadrados en 2 etapas. Aquí está. De nuevo, yo voy a trabajar regres, valor vivienda, ingreso familiar y punto ubicación, porcentaje urbano. Estimamos la regresión auxiliar, variable original, ingreso de viviendas y región. ¿Qué es esto? ¿Por qué estoy yo corriendo esto? ¿Por qué estoy corriendo esto? A ver.
es lo que yo estoy corriendo. Mi regresión auxiliar. Habíamos dicho saber si las estimaciones son diferentes en términos prácticos para determinar si las diferencias son estadísticamente significativas. Es más sencillo emplear una prueba de regresión. Esta se basa en la estimación de la forma reducida de y sub 2, que en este caso es la regresión de la variable de la que yo tenía sospecha que había endogeneidad o que creaba el problema de endogeneidad. Entonces yo aquí estaba asumiendo que la variable que me generaba el problema de endogeneidad era el valor de la renta, el valor de la vivienda, perdón, porque el valor de la vivienda tiene en cuenta el ingreso de la familia y la ubicación. Y también le agrego el porcentaje urbano porque es la otra variable explicativa que hay en mi modelo, ¿verdad? Entonces estimamos la regresión auxiliar, estimo, aquí está, miren, ya la corrí, regresa, acuérdense que regresa es lo mismo que reg, entonces miren, significativo, entonces aquí está el R cuadrado, todas mis variables, esta me da significativa, esta no, que es la ubicación, y el porcentaje urbano no también. Y esto de ubicación es más específico, miren, para que miren cuál es la ubicación de cada una de las viviendas, como esto está en el centro, esto está en el sur, esto está en el este. ¿Por qué se mira así? Porque yo la usé con un puntito, que es un indicador, para que me lo detalle mejor. Después hago esto de predict valor, bienvenida hat, coma, xb. Esto xb es una matriz, x por b es una matriz de las variables x por los betas. Entonces, esto de bienvenida hat es estimado. Miren, aquí habíamos dicho y sub 2 y habíamos hablado de un beta sub 2 estimado, ¿verdad? Entonces, esto es lo que estoy tratando de conseguir yo. Predict el valor de la vivienda hat, valor de vivienda, recordando que es mi variable instrumental, ¿verdad? Recordemos aquí arriba. A ver, que el valor de la vivienda es lo que yo igualo a las otras cosas, que es lo que yo creo que es lo que está ocasionando mis problemas de endogeneidad. Entonces, le doy correr. Miren, aquí está. Entonces lo corro esta nueva regresión. Predict, aquí está. Y ahora voy a correr la nueva regresión. Me había equivocado sobre predecir. ¿Qué estoy haciendo aquí? Generando una nueva variable. Generando una nueva variable que tenga el error que habíamos visto aquí. Esto de aquí. Y que incluya esta regresión adentro. ¿Ve? Estoy haciendo como una regresión a mi variable para armar bien mi variable instrumental. Entonces, ahora, ¿qué decían aquí? Si mal no recuerdo. A ver. La forma más fácil de probar esto es incluir beta sub 2 como un regresor adicional en 15.49 y hacer una prueba T. Agregar la variable que yo sospecho que tiene error y su error interno aquí. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Exactamente eso. Entonces, regress, renta, valor vivienda hat. Valor vivienda hat es la variable que yo le di predict valor vivienda hat aquí. Ya no es solo valor vivienda, sino que ahora es valor vivienda hat. Porcentaje urbano, que era la otra variable explicativa, ¿verdad? Entonces yo le doy correr. Y aquí está. Miren, esta me da significativa, y esta no me da significativa por algún motivo. Ajá. Entonces, incluimos nuestra variable endógena en el modelo. Miren, esto. Entonces se supone que yo ya traté de modificar el error. Hay varias maneras de tratar este problema o de evaluarlo, pero esa es la manera que vamos a ver ahorita. Después vamos a seguir viendo mínimos cuadrados generalizados factibles y vamos a ver más de mínimos cuadrados en 2 etapas. Y yo creo que vamos a ver más variables instrumentales, ¿verdad? Y creo que... Déjenme ver algo aquí. Ok. Entonces, creo que eso es todo. Y... O sea, no es todo el laboratorio, no se vayan todavía. Falta. Eso es todo lo que vamos a ver, al menos de corte transversal. Voy a limpiar aquí.
Entonces, sí, creo que eso es todo lo que vamos a ver de corte transversal por los momentos. El doctor me dijo que vamos a ver mejor variables instrumentales en otro momento, pero que esto es suficiente. Como les dije, hay otras maneras de medir la endogeneidad y tal vez por ahí les salga alguna pregunta teórica, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a la parte que más me gusta a mí del laboratorio, que son las series de tiempo. Ya empezamos con la intro de series de tiempo. Entonces ahorita no sé cuánto nos vamos a tardar, ¿verdad? Me disculpan. Tenemos series de tiempo. Vamos a comenzar. No se preocupen, yo creo que esto no les viene en examen, sino que el doctor me pidió que les hiciera una introducción previa a ya entrar de lleno el otro laboratorio y ya pasar al siguiente parcial después de esta semana, porque de qué días tuvimos que haber pasado al otro parcial, pero no lo hemos podido hacer. Entonces nos estamos atrasando un poco. Así que espérenme. Dice, los datos de series de tiempo corresponden al caso n igual a 1 y t igual a 1 hasta t, es decir, tenemos observaciones a lo largo del tiempo para un determinado individuo, país, estado, departamento, empresa, etc. Las aplicaciones con este tipo de datos generalmente se refieren a temas en macroeconomía, tales como función de demanda de dinero, función de consumo, paridad de poder de compra, etc. Además de un tratamiento adecuado del problema clásico de autocorrelación. Aquí sí es autocorrelación, ya no es correlación serial porque ya pasábamos corte transversal, ahora vamos a autocorrelación serial. Los errores no son independientes entre sí. Este tipo de datos requiere un análisis cuidadoso del comportamiento tendencial de las variables debido a que los métodos econométricos clásicos podrían no ser aplicables si las variables tienen tendencias estocásticas o determinísticas o raíces unitarias. Ustedes dicen, ¿qué es eso de una tendencia estocástica o una tendencia determinística y las raíces unitarias? No se preocupen, ya vamos a ver. Esta solo es una introducción para que vayan aprendiendo más de los nuevos términos, que ya no vamos a usar solo heterocedasticidad, no vamos a usar solo correlación serial ni endogeneidad, sino que también vamos a hacer otros términos para ampliar nuestro vocabulario ya. En la actualidad, es rutinario hacer un análisis explícito de la dinámica de las variables mediante las denominadas pruebas de raíz unitaria. Y en su caso, proceder con un análisis de cointegración. Esto es muy bonito, ustedes. Esto aquí, hay una infinidad de papers con esto de la cointegración. Ustedes van a sentirse como ya todos unos economistas profesionales haciendo sus papers de cointegración. Bien bonito. Entonces, sigamos. Por otra parte, problemas de estacionalidad de las variables. Ciertas variables aumentan o disminuyen sistemáticamente en cierto mes o trimestre, así como problemas relacionados con los posibles cambios en los parámetros a lo largo del tiempo, es decir, cambios estructurales. También podrían ser importantes y deben ser considerados. Otro problema importante que aparece mayormente, aunque no exclusivamente en las series de tiempo, es el de la heterocedasticidad condicional. Otra vez la bendita heterocedasticidad, ¿verdad? Pero imagínense si en corte transversal hay problemas de heterocedasticidad, imagínense en heterocedasticidad condicional, que ya cambiando a lo largo del tiempo. ¿Se imaginan eso? Pero la heterocedasticidad siempre sigue siendo un problema más frecuente en corte transversal. Dice que esencialmente se refiere a que la varianza del proceso es cambiante en el tiempo. Este fenómeno se puede modelar con un proceso Garch, un modelo autorregresivo generalizado que captura las agrupaciones de volatilidad o mediante modelos de volatilidad estocástica. Esto no sé si nos va a dar tiempo de verlo, pero esperemos que sí podamos ver esto. Componentes de la serie de tiempo. Estoy segura de que tal vez en macro ya han visto esto, ya lo han mencionado, o tal vez no, y si no lo han visto, pues aquí lo vamos a ver. El análisis clásico de series de tiempo se basa en la suposición de que los valores que se toma la variable de observación es la consecuencia de 4 componentes que en su conjunto resuelto son valores medidos. Estos componentes son tendencia, 2 puntos, se puede definir como un cambio a largo plazo que se produce en la relación al nivel medio o el cambio a largo plazo de la media. La tendencia se identifica con un movimiento suave de la serie a largo plazo T sub T. Entonces ustedes dicen, ¿qué es esa tendencia? Pues es la forma, digamos. ¿Para dónde va? Para arriba, va para abajo. La tendencia también puede verse como, bueno, vamos a ver una variable de tendencia. Aquí es el PIB potencial. El PIB potencial es la tendencia del PIB. No sé si ya lo sabían, pero para que se hagan una mejor idea de cómo ver la tendencia. La estacionalidad se refiere a las series de tiempo que presentan cierta periodicidad en series de baja frecuencia. De baja frecuencia, es decir, trimestres, meses, etc.
Por ejemplo, si en años no se presenta la estacionalidad, les cuento, tengan eso presente. Si ustedes me hacen una serie de años y me dicen que hay estacionalidad, eso está malo. Por ejemplo, si observamos una serie de tiempo de los ingresos tributarios, se observa ciertos picos en los meses de diciembre y enero, porque son los meses en los que se pagan impuestos, ¿verdad? Los que se suele programar para pagar impuestos, que se repiten de forma recurrente. Ese es sub D. Aquí solo estoy como la terminología que usamos. La estacionalidad es bien interesante porque es diferente la estacionalidad a la estacionariedad. Son cosas totalmente diferentes, pero que son un problema de la serie de tiempo. Entonces ustedes no me vayan a confundir esas dos. Nunca, nunca. Y la estacionalidad es, si no comprendieron con este término aquí, entonces la estacionalidad es como, digamos, esas repeticiones que vamos a ver, ya vamos a verlas en las gráficas, digamos, de renta, de PIB, como dice ahí, de ingresos tributarios, de un montón de variables que se van repitiendo a lo largo de los años. Porque, digamos, vaya, en el Día de la Madre, en Navidad, hay mayores ventas, digamos, en los moles, entonces esa acumulación de actividad económica se puede ver evidenciada repitiéndose a lo largo de los años cuando estamos analizando series de baja frecuencia. Entonces ese tipo de movimiento repetitivo puede afectar nuestro modelo, entonces hay que eliminarlo, la estacionalidad. Ahora vamos al ciclo. Componente cíclico de la serie de tiempo. Se define como un movimiento liso, casi periódico en torno de la tendencia, que pone en evidencia una sucesión de etapas de crecimiento y de recesión. ¿Se acuerdan cuando en macro les enseñaban ahí de que hay una recesión, hay auge, hay una contracción, hay una recuperación, todo eso? Bueno, eso es el ciclo, lo que estaban ustedes analizando. Etapas de crecimiento y de recesión, es decir, fluctuaciones, también conocido como componente cíclico, C sub T. Después el componente aleatorio o el error. Este componente no responde a ningún patrón de comportamiento, sino que es el resultado de factores fortuitos o aleatorios que inciden de forma aislada en una serie de tiempo. También se conoce como componente no sistemático, E sub T. Al igual que en corte transversal, aquí también tenemos un componente de error, pero este se llama componente aleatorio también. Entonces, ¿qué significa esto? Mi variable y sub T está compuesta por mi estacionalidad, mi ciclo, mi tendencia y mi componente aleatorio. Este es C sub T, ciclo. Aquí arriba, S sub T, estacionalidad. T sub T, tendencia. Epsilon sub T, el error. Así están compuestas las series de tiempo. Entonces, ahora, para verlas mejorcito, vamos a ver una grafiquita. Esta línea de acá es el componente de tendencia. Esta es la forma de una tendencia. Es decir, no sé si se acuerdan que en el laboratorio pasado les hice un gráfico de dispersión con los puntos y ahí pasaba una línea en medio. Entonces eso se refiere a la tendencia, que es positiva, negativa. ¿Cómo es la tendencia? Componente cíclico. Es un componente suavizado alrededor de la tendencia, decía la definición, ¿verdad? Miren, se mueve de arriba hacia abajo. Aquí miro yo las recesiones, las expansiones, las contracciones económicas. Y va alrededor de la tendencia. Después, el componente estacional. Componente estacional son todos estos, ¿ves? Todos estos piquitos que nosotros vemos aquí. Componente estacional, esas repeticiones que vemos. Y el componente no sistemático son los picos más altos que vemos. Miren, el error. Bueno, entonces ya lo vemos de manera gráfica. Este es el tiempo, esta es la variable estudiada. Entonces ahora vamos a ver desestacionalización. ¿Qué es desestacionalizar? Pues es quitar el componente estacional. Estacional con L. Son métodos de suavización de series de tiempo que tiene como finalidad remover el componente estacional para ir reduciendo la volatilidad, varianza de los errores, que afecta el comportamiento de mis datos en el tiempo. Por mencionar algunas maneras de desestacionalizar, tenemos el ARIMA X11, el ARIMA X12, el ARIMA X13 SIDS. El ARIMA X13 SIDS es un método basado en promedios móviles. ¿Qué es eso de promedios móviles? Pues yo no sé, yo creo que en macro ustedes vieron algo del valor esperado en el tiempo. Entonces, promedios móviles que van cambiando a lo largo del tiempo, la media, que se sustentan en el dominio del tiempo o en el de frecuencias y logra el ajuste estacional con un desarrollo de un sistema de factores que explica la variación estacional en una serie. Se crea a partir de los programas de ajuste estacional, Census X11 y ARIMA X11. Si ustedes quieren, pueden leer de cada uno de estos. Creo que estos
creo que estos dos no los vamos a ver, pero este y este están implícitos en este. Es como les digo, las pruebas que la modifica Gujarati, que la modifica Wu, que no sé qué. Bueno, al igual es el ARIMA X11, se van modificando. Miren, entonces esto incluye esto y eso incluye esto. Ahora vamos a ver TramoSIDS. ¿Qué es TramoSID? Significa Time Series Regression with ARIMA Noise, Missing Values and Outliers. Y SIDS, Signal Extraction in ARIMA Time Series. Entonces dicen, ay no, yo no soy gringo, ¿qué es esto? Entonces aquí dice una regresión serie de tiempo con ruido ARIMA, valores perdidos y valores atípicos. Y SIDS, una manera de extracción de señales en una serie de tiempo de ARIMA. Constituyen dos herramientas independientes pero complementarias para el análisis univariante y la extracción de señales en series temporales. Y un poquito de historia. En 1986, Agustín Marabal y Víctor Gómez comienzan a trabajar sobre una metodología alternativa a los métodos empiricistas de desestacionalización, tomando como punto de partida estudios previos de J.P. Burman, del Banco de Inglaterra. O sea, esta gente del Banco de Inglaterra, con colaboración de alguna gente del Banco de España, se pusieron a hacer esto para ayudar a detectar la extracción de señales en series temporales y el análisis univariante. Entonces dicen, ay no, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Bueno, no se preocupen, ya después, cuando lo miremos en esta data, cuando miremos más teoría, vamos a entender mejor. Es de destacar que todos los métodos tienen una enmarcación en la metodología Box-Jenkins. O sea, todos estos métodos tienen la metodología Box-Jenkins. Es decir, como les dije, esto incluye esto toma en cuenta aquello. Entonces, todo eso tiene una metodología similar que es la metodología Box-Jenkins. Ustedes saben, en economía hay de todo, entonces hay un montón de metodologías de eso. Pero lo que vamos a ver es, creo que ARIMA 13 y tal vez TramoSIDS. Análisis tendencia ciclo. Series de tiempo, las variables de estudio suelen presentar una tendencia, las cuales sé que sean dependientes del tiempo, es decir, son variables no estacionarias. L. Para remover dicha tendencia, frecuentemente se analiza la serie en diferencias o utilizando los residuos de una regresión de dicha serie con el tiempo como variable independiente, dado que una variable puede presentar tendencia estocástica o ya sea determinística. Después, creo que en la otra laboratorio vamos a ver más qué es esto de tendencia estocástica, tendencia determinística. Vamos a ver los filtros para saber qué tipo de tendencia hay. Vamos a graficar para que miren más claramente. Después dice, en economía resulta de mucho estrés estudiar la tendencia, contrario a remover la misma. Aún más cuando se desea incurrir en el espacio de hechos estilizados. Yo creo que eso lo vieron en macro. Los cuales nos ayudan a ver la correlación entre los ciclos de las variables. Entonces, esta es la teoría de series de tiempo. Ahorita les voy a enseñar algo de estándar. Yo sé que hemos visto bastantito y yo sé que van a examen, pero para que no nos estemos atrasando. Vamos a ver. Introducción a series de tiempo. Las series de tiempo son datos recopilados a lo largo del tiempo. Es decir, a diferencia del corte transversal, esto sucede en diferentes momentos del tiempo. Que un montón de veces dije tiempo. Este tipo de datos tienen varias características. Una de ellas son que tienen estacionalidad. Vamos a desestacionalizar el PIB. Voy a importar una base de datos, que aquí la tengo, ya la van a ver. ¿De dónde saqué esta base de datos yo? El portal del Banco Central, cuentas trimestrales. Si no tienen cuenta, vayan a hacerse una, porque la van a usar bastante. Entonces, lo que yo hice fue sacar la serie original en valores constantes. Así, no saqué la serie desestacionalizada, saqué la serie original, porque aquí les va a tocar desestacionalizar en clases, entonces yo prefiero que usen la serie original, pero siempre en valores constantes, ¿verdad? Bueno, no siempre, ya vamos a ver después cuando no vamos a usar valores constantes, cuando no vamos a bajar las cosas en valores constantes, sino que en valores corrientes. Ya vamos a verlo después. Primero, vamos a ver el tiempo. Tenemos el PIB, tenemos el tiempo. Miren, 2000 Q1, ¿qué es esto? Primer trimestre de 2000. 2001 Q3, tercer trimestre de 2001. Yo tengo los datos hasta 2019, debería tenerlos más actualizados, pero aproveché que ya tenía esta base de datos. Entonces lo que voy a hacer es graficar estas dos variables, así.
aquí en Excel, insertar, gráfico recomendado, vamos a ver, líneas, que es el que ya tenía. Y aquí está, miren, tiene como esas líneas, así, esas linitas que se repiten y se repiten así. Arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo. Miren, es como un patrón. Y yo no quiero eso. Eso es el componente estacional. Esas repeticiones que nosotros vemos en mi variable. Yo no quiero ese valor. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a desestacionalizarlo. Bueno, ahora vamos a ver en Stata. Tengo mi base de datos que voy a cargar Stata. Acuérdense cómo se carga la base de datos. Aquí, importar, hoja de cálculo de Excel, explorar, base serie, abrir, importar la primera fila como nombre de variable para que me quede tiempo activo acá. Ok. Y después cuando la quiero en mi do, cuando la quiero en mi do, solo le doy copiar y pegar. Y la pego ahí. La voy a pegar otra vez. Ahí está. Dice, describe el tipo de dato del tiempo. ¿Por qué describe el tipo de dato del tiempo? Que hay una variable tiempo. Vamos a verla. Mi base aquí. Y está en amarillo. Digo, uy, ¿qué es esto? Miren, tipo string. Yo sé que yo les había enseñado cómo usar esto. Entonces, describe tiempo. Describir. Ok, sí, puedo confirmar, es una variable string. ¿Por qué es una variable string? La cambio float. ¿Por qué la cambio float? Porque este paquete de ss install tskmktim, que creo que yo ya les había explicado este paquete, que habíamos usado, creo que no me acuerdo si en la primera o segunda clase, pero vamos a usarlo ya. Ya vamos a empezar a usar este paquete serie de tiempo porque ya hay trimestres, ya hay años, ya hay meses, ya hay de todo, ¿verdad? Entonces lo instalo si no lo tenían instalado. También tengo el comando tsmktim, trimestres. Trimestres es el nombre de la variable que yo le quiero poner aquí. Aquí puedo poner tiempo, puedo poner años, puedo poner meses, puedo poner lo que yo quiera, ¿verdad? El nombre de mi variable. Y le pongo start 2000 Q1, es decir, que empiece desde el primer trimestre del 2000. Entonces corro. Ya me lo generó, miren, ya van a ver. A ver. Miren, bonito. 2000, Q1, Q2, Q3, Q4. Después 2001, Q1, Q2, Q3, Q4. Sí, ya lo generó. Y como yo ya no ocupo la variable tiempo, porque es una variable string, entonces la voy a borrar. Drop tiempo. Entonces, yo voy a desestacionalizar ahora. ¿Cómo voy a desestacionalizar? Ahorita vamos a empezar usando una página de internet, que tampoco es cualquier página de internet. Vamos a usar esta página de internet. ¿Y por qué vamos a usar esta página de internet? Porque Stata no tiene incorporado en sí un paquete de desestacionalización. Y eso es una crítica que le tienen a Stata desde hace tiempo, que no hay un paquete que uno pueda bajar y desestacionalizar así simplemente, sino que incluso a mí me enseñaron a desestacionalizar en eViews porque Stata no tiene esto, ¿verdad? Pero como la mayoría de computadoras tienen problemas con eViews, entonces nosotros vamos a desestacionalizar en Stata puro, que lleva más tiempo, pero lo vamos a aprender en el otro laboratorio. Y vamos a aprender a desestacionalizar en esta paginita que les estoy enseñando. Esta paginita se llama Seasonal Website. Solo escriben, miren, pueden buscarla ahí. O pueden teclear Seasonal Website, así. Y esta es la primera página que aparece. Miren, aquí te está diciendo que está en X13 Arima Seeds. ¿Y qué está diciendo eso? Es lo que nosotros habíamos visto en la diapositiva. Miren las maneras de que se puede desestacionalizar. Ya perdí la diapositiva. Bueno, ahí van a ver que está X13 Arima y también se menciona el SIDS. Y esto es una página que se pudo hacer en R, programación en R, y es súper buena para desestacionalizar. Aquí está el método. ¿Quieren hacerlo en X11 o quieren hacerlo en SIDS? Yo les recomendaría SIDS. Usen SIDS. Esto es el Akaike, esto no lo toquen, simplemente está bien así como está, no le toquen nada más. Lo único que ustedes van a hacer es up, download. ¿Qué significa esto? Vamos a subir la base de datos que yo quiero usar. Upload XLSX o CSV. Esto es un archivo de Excel y esto es un archivo, sí, es como de Excel, pero es separado con comas, es diferente. Vamos a subirlo. A ver. Voy a buscar donde tengo la base de datos que quiero usar. Aquí está, base serie, ahí donde tengo mi PIB.
Entonces la subo. Miren, cambió atrás. Yo quiero ver, miren. Aquí está mi PIB azul. Aquí dice, el azul es el original y el verde es el ajustado. Miren el azul y el ajustado. Miren el verde, se mira ya como más lisito, ¿verdad? Ya no tiene esos picos así todos raros. Entonces, ¿cómo voy a sacar yo los valores de esta gráfica? ¿Qué onda? De nuevo le doy aquí y ahora le puedo bajar en CSV, pero no, nosotros lo vamos a bajar en XLSX de Excel. Lo bajamos, lo voy a abrir, voy a habilitarle la edición y ¿qué voy a hacer? Copiar todos estos valores. Los copio, los que dicen ajustados. Miren, aquí, perdón. Les enseñé, creo. Aquí dice originales y aquí dice ajustados. Los originales son los que yo metí en la base de datos. Los ajustados son los que ya tienen la desestacionalización. Entonces, sigo. Copiar. Abro mi base de datos que yo tenía aquí, de base serie. Es la inicial. Y lo pego. Y estos ya son mis valores desestacionalizados. Entonces le voy a poner aquí pib-des para que ya esté mi variable ahí. Lo guardo. Cierro esto. Cierro esto. Cierro esto. Abro mi stata. Voy a volver a cargar mi base de datos para que se actualice ya con mi PIB desestacionalizado. Miren. Importar. Ya me sale PIB des. Ahí, miren. De nuevo voy a correr esto de un solo ya. Para que... Porque eso ya se lo volví a explicar para que se acordaran. Entonces, ahora, ¿qué voy a hacer yo? Aplicarle el logaritmo a mis valores. Este bucle yo se lo había enseñado al inicio de la clase, me acuerdo. Entonces, simplemente hacen el bucle de local z, pib, des, las variables que yo quiero que le ponga el logaritmo, las dos, sin comita, sin nada, a las dos quiero que le ponga a pib original y a pib desestacionalizado. For each x de local z, generar variable logaritmo de x es igual al logaritmo de x. Estoy diciendo que así me lo nombre. Si yo quiero trabajar con minúscula, logaritmo de x. Si quiero trabajar con mayúscula, logaritmo de x. Entonces la genero, lo corro todo el bucle. Ya, logaritmo de pib des. Si yo les digo, quiero que me demuestren que está desestacionalizada su variable, lo que ustedes tienen que hacer es hacer esto y graficármelo, ¿ok? Entonces me grafican el logaritmo del PIB original y el logaritmo del PIB desestacionalizado. Entonces lo grafican con tsLine. Entonces aquí está, lo corren, miren, ya, se mira mi PIB, este rojo, este azul, dice el logaritmo del PIB, es decir, lo original, azul. Logaritmo del PIB desestacionalizado, lo rojo, miren, está como más lisito. Se mira la diferencia. Si ustedes quieren editarlo, aquí arribita hay un iniciar editor de gráficos. Si ustedes no pueden ver bien, entonces pueden cambiarle el color a esto. Color blanco, color rojo, pueden tocar esto. Pueden ponerle, no sé, rosado. Pueden ponerle aquí estos otros colores como rojo, o pueden ponerle otro que se mire mejor, como, vamos a ver, púrpura. También pueden cambiar el fondo de atrás. Este fondo lo odio yo, ¿verdad? El original, así que les agradecería que me pusieran gráficas más bonitas. Pueden cambiar el tamaño de esto, o sea, pueden hacer su gráfica bonita. Después lo guardan y acuérdense que tienen que guardarlo como PNG para que sea como una imagen. Yo no lo voy a guardar, pero ustedes sí lo guardarían. Y cheque, ¿verdad? Ahí está la demostración de que yo desestacionalicé. Entonces ahora voy a limpiar esto para usar otra base de datos. Desestacionalizamos el consumo. Voy a cargar otra base de datos que yo tengo aquí. Consumo. Aquí está el consumo privado. De nuevo, la serie original con valores constantes. Bajé yo. Del consumo privado, el PIB trimestral. Entonces la corro. Aquí está. Tiempo, consumo privado. De nuevo hago lo de TSMKTIM, trimestres. Quito el tiempo. ¿Por qué quito el tiempo? Porque era una variable string y no necesito eso. Yo necesito el tiempo. Porque las gráficas no me las tira si son variables string. Después aplico el logaritmo, consumo privado, consumo privado des ahora. Entonces ahora
voy a subir la base de datos donde tengo mi consumo privado. Entonces miren, ahora ya cambió la gráfica de atrás. Miren, este se mira mucho más suavizado todavía. Eso verdecito. Entonces, ¿qué? La bajo. Bajo el XLSX. Otra vez. Yo creo que esta página, solo agarra la primera línea de los datos. Es decir, si ustedes ponen, por ejemplo, espérenme, voy a enseñar la base. Si ustedes ponen en una misma base de datos consumo y después ponen PIB y después ponen, no sé, ahorro o algo así, la página solo les va a desestacionalizar la primera variable, el consumo privado. Creo que no se la desestacionaliza todas de un solo. Entonces, por eso yo trabajo una variable por una variable, ¿verdad? Obviamente en Stata sí se puede trabajar todo en una misma base de datos, depende de cómo ustedes trabajen su Excel, ¿verdad? Es decir, ya vamos a hacer una donde trabajemos en un mismo lugar, no se preocupen. Para que no se confundan. Solo es para explicarles que el programa solo me acepta un dato a la vez. No me agarra todos los datos de un solo para desestacionalizarlos. Entonces el valor ajustado agarro, que es el estacionalizado. Lo pego. Le voy a poner consumo privado desestacionalizado. Consumo privado ustedes pueden ponerle como ustedes quieran. Si solo le ponen consumo, le ponen consumo SA o como quieran, ¿verdad? La guardo. Después, vamos a ver. Stata. Cerrar esto. Vamos a limpiar esto. Aquí. Para que estén todos los valores actualizados. Ahí está, consumo privado de consumo privado. Después el TSMK Team, trimestres, drop tiempo, y después el logaritmo del consumo privado del consumo privado desestacionalizado. Acuérdense por qué decía yo que usábamos logaritmo, ¿verdad? Después vamos a graficar las dos. Aquí está, miren. Mi consumo privado original y el desestacionalizado. La comparación. Si solo quieren ver el desestacionalizado, es this line. Aquí, ¿no? Privado. Miren, ahí está. Tan bonito. Ya no tiene los picos así. Después, en la misma base de datos, para no estar ahí que, ay, que bajo, que subo, que no sé qué. A clear all. Vamos a trabajar. Este cambio tendría que ser en Excel, no en Stata. Fase 2, que es donde trabajé también mi consumo. A ver, copio todo esto, el normal y el desestacionalizado. Que así se suele trabajar las bases de datos en exámenes y los trabajos y cosas así, ¿verdad? Todo en la misma base, en el mismo documento Excel, no andar ahí como que con aquel montón. Más que Stata solo me permite una base de datos a la vez. Entonces ahí las puse al mismo lugar, las dos, lo guardo. Esto ya no lo ocupo, ok. Entonces clear all, voy a correr la base de datos que ya tiene las 4 variables, miren, corre. Pip, pip, pip des, consumo privado es, check. De nuevo, TSK team, solamente esto. Trimestre, ya se generaron. Pues quito el tiempo porque es una variable string. Y después el bucle para el consumo privado es el pib y el pib des. Bello el núcleo que ya genera todo en un solo. Y ahora quiero ver la desestacionalización del pib. Vaya, ya está. Quiero ver la desestacionalización del consumo privado. Ahí está. Bueno, de esta manera es la que se trabaja normalmente la base de datos, ¿verdad? Simplemente les enseñé uno por uno porque el programa solo me acepta una variable a la vez. Pero vamos a probar a ver si, para que miren que no me agarra todo de un solo. Si yo subo esa base de datos, miren, solo me tiró eso. Me tiró el PIB desestacionalizado nada más. No me tiró el consumo.
Por lo que les digo que se sube una variable a la vez a esta página. Ya después vamos a ver otra manera de desestacionalizar, ¿verdad? Este es el anterior que yo había abierto, no se preocupen, no es el consumo. Después vamos a ver otra manera de desestacionalizar, pero sinceramente creo que la página lo hace de la mejor manera, el más fuerte, el más confiable. Pero también vamos a aprender otras maneras por si ustedes quieren aprender y que siempre es bueno saber otras cosas. Así que creo que eso es todo. Si alguien tiene alguna pregunta ahorita me puede decir, un comentario, lo que sea. Bueno, yo creo que no hay preguntas, ¿verdad? Entonces aquí lo vamos a dejar. Estudien, hagan los do files.